A Dios con la serie de la familia, y el día de hoy nos toca a los varones. Es una bendición que hemos podido estar reflexionando y disectando el diseño de Dios para una sociedad sana a través de familias sanas, de familias que están conectadas con el que les dio el ser, la vida, con el que diseñó este núcleo social fundamental. Y pues hay algo muy importante que dice la Escritura, que el Padre celestial, Él es el dador de todas las cosas. Él es el dador de vida, Él nos dio a su Hijo. El Padre celestial nos dio la palabra y nos dio la familia para poder saber cómo vivir en sociedad. Y cuando tú y yo como varones, el día de hoy vamos a hablarle a los varones, pero también las señoras pongan mucha atención, o las que se quieren casar, para que cuando tú estés buscando un varón, pues ores para que el Señor conquiste el corazón de ese varón y este varón pueda entender su función como varón, como esposo, como padre, como hombre en la sociedad. Y yo creo que este es un tema que actualmente hay muchos movimientos que están haciendo que el hombre se relaje y se acomode, que el hombre no tome liderazgo, no tome decisiones, o que el hombre pierda aún su hombría, la manera en la que Dios lo diseñó para ser varón, para ser varón. Cuando el rey David iba a morir y tenía ahí a Salomón, le decía: esfuérzate, sé valiente, pero le decía: sé hombre, sé un varón, en toda la extensión de la palabra. Y todo viene de la cabeza, sí, todo viene de la cabeza. Si la cabeza no está bien orientada, ¿verdad? Entonces hay riesgo de desviarse, o hay un riesgo alto en la familia. Si la cabeza no está orientándose constantemente, hay vulnerabilidades en este entorno agresivo en el que vivimos, que quiere atacar al varón, a la esposa, a los hijos. Entonces yo quiero retomar de nuevo Romanos 11:36, que dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces tú y yo, varón, somos de Él, por Él y para Él, con una función muy clara: ser sacerdotes. Y voy a entrar en detalle y en materia, pero un sacerdote es un facilitador de la relación con Dios. Jesucristo es el máximo, el sumo sacerdote, ¿verdad? Jesucristo vino y tomó el lugar de sacerdote y de cordero y nos acercó al Padre. Pero Jesucristo nos permite a nosotros tener su espíritu para que también nosotros podamos facilitarle a nuestros hijos el conocer a Dios. Y la figura paterna es una figura de la autoridad de Dios. Cuando un niño no tiene una figura paterna correcta, hay confusión. Y hay niños que a veces, en mi caso, yo carecí de papá por algunos años, hasta que mi mamá se volvió a casar, pero en años fundamentales, pues cuando mi papá fallece, yo quedo ausente de papá. Entonces ahí es donde las mamás piden sabiduría al Señor y decir: Señor, pues ahora tengo que fungir un rol que tiene que cubrir esto, ¿verdad? Al final de cuentas, el Señor nos da su paternidad, y yo estoy convencido que cuando tú te tomas del Señor, cuando Jesucristo gobierna tu vida, Él te da paternidad independientemente de las virtudes o defectos de tus padres naturales. Pero eso no quita que el varón, ya hablamos de la mujer,
¿verdad? La semana pasada, en este caso no quita que el varón tenga una función y una responsabilidad delante de Dios con respecto de su esposa, sus hijos, lo que él gobierna. ¿Ok? Entonces, primero que nada, el varón es un sacerdote, tiene un sacerdocio, está investido de una autoridad. Y cuando tú lees 1 Pedro 2:9, 1 Pedro 2:9 nos dice quiénes somos nosotros en Cristo y establece una identidad. Y dice, si lo quieres leer, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje es que tú tienes una familia, que tienes una herencia, un legado familiar, un linaje que en este caso dice un linaje escogido, porque Jesucristo nos escogió. Jesucristo vino a darnos una relación con el Padre y dijo, yo vengo a escogerlos a todos. Pero aquí los que quieran llegar al Padre tienen que llegar por medio de Jesucristo, reconociendo que el linaje viene de Él, que esta autoridad, que este vínculo con el Padre es el amor perfecto de haber enviado a su Hijo. Dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y ahí dice real sacerdocio, y nos está hablando a los varones que tenemos que imprimir un sacerdocio real en nuestra casa. Sí, que tenemos que entender que es un linaje escogido, que no podemos tener en poco esta responsabilidad, que no es, pues tengo unos hijitos y con que yo les provea que coman y que vistan y que estudien es suficiente. A veces el hombre podemos quedar cortos creyendo que esa es nuestra responsabilidad absoluta, proveer alimento, proveer vestido y educación. Pero aquí viene a tomar un lugar muy importante, un sacerdocio que facilita a nuestros hijos conocer al Padre Celestial también. Dice nación santa, es decir, una nación que no está contaminándose, que si bien hay contaminación en el entorno, es una nación que se decide apartar, que decide estar constantemente apartándose. Jesucristo vino a limpiarnos, a lavarnos, a darnos vida, a darnos gracia. Y como estudiamos los varones en la pesca la semana pasada, no nos fuimos a hacer la vida que quisimos cuando entendemos que Cristo vino a darnos esta gracia, es decir, hemos sido o queremos ser buenos administradores. No nos estamos contaminando, estamos buscando qué veo, qué escucho, qué traigo a mi casa, qué enseño. Pueblo adquirido por Dios, nuestra redención, nuestra recuperación, nuestro rescate fue la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie puede quitar el pecado más que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y para qué es esto? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas. Sí, estábamos confundidos, vivíamos en una idea equivocada de la vida, de la familia, de la sociedad, tal vez del trabajo, tal vez de la autoridad, tal vez del matrimonio, tal vez de la administración de tu vida, de tus recursos. Dice, yo te llamé de tinieblas a la luz admirable. Para eso hemos sido llamados. Cuando hablamos del varón, hablando específicamente de la familia, hay dos funciones muy importantes en la familia: la función de esposo y la función de padre, ¿verdad? En la familia el varón tiene la función de ser esposo y la función de ser papá. Y bueno, en Efesios 5:25 la palabra nos pone una definición muy sencilla
de cómo debemos de ser esposos. Y dice Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo sé que esta parte la hemos leído muchas veces, pero si Dios te pide a ti ser esposo, te pide amar a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y dices: oye, Señor, pues ese es un estándar alto. Fíjate lo que dice maridos, Colosenses 3:19, otra vez: amad a vuestras esposas, no seáis ásperos con ellas. Y por experiencia personal, ¿cuántos somos ásperos con nuestras esposas? Cuando te pregunta algo que tú ya sabes y que crees que pues es obvio, y le contestas de una manera, vamos a decir, áspera o sarcástica o sangrón, ¿verdad? Y la manifestación del amor, cuando hablamos de cómo espera el Señor que amemos a nuestra esposa, pues tú vea la definición del amor en 1 Corintios 13 y agárrate, porque entonces dice que el amor es sufrido, es benigno, es bueno, busca el bien, aguanta. ¿Cuántos aguantan, varones? Alcen la mano, no sean todos, ¿verdad? Pero hay una diferencia en que tu resistencia sea porque digas no tengo de otra, o porque digas porque la amo. Esto no va a ser un problema. Y tienes que aprender, varón, a escoger batallas en tu familia, con tus hijos también. Pero aquí dice que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, no hay competencias, no es jactancioso, no dice yo soy el hombre y entonces porque yo soy el hombre tú te callas y me vas a oír lo que yo te estoy diciendo y va a ser así, se acabó, ¿no? A veces escuchamos en nuestra cultura latina, por cultura vamos a decir el tipo machista, ¿no? Que trata de imponer una tiranía de gobierno en el matrimonio y en la casa, que eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Sin embargo, es lo que crecimos viendo en algún momento y en algún momento nosotros tenemos una perspectiva de la vida diferente y nos educamos, pero en la palabra de Dios está la definición del amor que Dios espera que tú uses para amar a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Dice, no se envanece, no se hace vanidoso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita. Híjole, yo creo que yo necesito aquí también que el Señor siga trabajando en mí, porque a veces dice, Señor, ¿por qué me molestó esto? ¿Por qué me irritó esta palabra? No digo que no haya diferencias, pero cuando la irritación se convierte en quemazón constante y la vida del matrimonio y tu vida y tus relaciones, estoy permanentemente irritado con mi esposa, hay un problema que dice, oye, no me puedo irritar por esto. Necesito entender cómo puedo yo amar a mi esposa. Vamos a seguir avanzando ahí. Dice, no guarda rencor, ¿verdad? Perdona. Nuestra esposa se va a equivocar. ¿Por qué? Porque es humana igual que tú y yo, y nosotros nos hemos equivocado. Pero cuando alguien se equivoca, cuando alguien dice algo que no debió haber dicho, no se lo guardas y se lo recuerdas y se lo recuerdas, porque entonces hay un rencor. Y entonces tú tienes que pedirle a Dios, Señor, sabes que yo he guardado esto. Y este es un varón, un hombre que aparte sale a trabajar, como digo yo, se rifa todos los días allá afuera, que aparte tiene retos grandes, ¿verdad? Que sales a la selva del trabajo, ¿verdad? Y que pues aparte necesitas tener, voy a decir, habilidad para manejar tu persona como hombre en tu sociedad. Y luego hay quienes decimos, bueno, yo quiero llegar a mi casa y ya, que no me digan nada, yo quiero prender el fútbol americano y me voy a sentar y ya se acabó. Y la esposa y los hijos están esperando y dicen,
Papá, ¿ya llegaste? Sí, pero denme chance porque estoy muy cansado, trabajé muy duro. Y entonces empieza a convertir en un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Y se desgasta la autoridad del varón y los hijos empiezan a pensar que el papá es el del billete, ¿verdad? El papá da el billete, la mamá dice, pues así, así, vamos a administrar aquí, hace falta esto, pero no entienden que el papá es más allá que un proveedor, ¿verdad? No entienden que el papá es más allá del que papá, podemos comprar, podemos hacer, me puedes dar, me puedes. A veces el papá se acota a un proveedor nada más. Y los hijos no entienden que ellos mismos, los niños varones y también las niñas, cuando crecen, no entienden que un varón tiene que ser, por definición, como Dios lo indica, y ahorita te voy a dar todos los atributos, pero inicia por un varón que sabe amar, por un hombre que sabe amar. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este es un amor que Cristo dio por nosotros, y cuando tú y yo conocemos este amor, tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo te he recibido, yo quiero que me llenes de este amor para yo poder dar de este amor a mi esposa y a mis hijos. Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es muy sencilla la palabra, pero cubre todo esto que te acabo de decir. Amar. Y amar, apúntalo, es una decisión, no es un sentimiento. Cuando Judy y yo nos casamos, o cuando yo la vi, me acuerdo, yo dije, yo quiero conocer a Judy porque me gustó y me enamoré de ella, y yo dije, yo la voy a conquistar. Voy a hacer lo que sea para que me pele, aunque sea chilango, me va a pelar, tengo que hacer algo. Y me esforcé y me esforcé, y ella una vez dijo una palabra a un amigo mío y dijo, pues dile que le eche ganas, pero ella en una posición como diciendo, híjole, pues yo vivo allá y él vive acá, pues que le eche ganas, ¿verdad? Porque está difícil. Pero ¿sabes qué? Yo le eché ganas. Pero sabes también que hoy no le puedo dejar de echar ganas. No le puedo dejar de echar ganas 16 años después. No podemos dejar de echarle ganas al matrimonio. El varón necesita seguir conquistando y amando a su esposa todos los días. Y yo me declaro culpable que a veces me distraigo y me olvido de seguirla conquistando. De pronto tengo algún detalle, le llevo unas flores, pero si yo me comparo con el Toño que quería andar con Judy, bueno, pues a lo mejor mi esposa va a decir, oye, no, si le echabas muchas ganas, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Dónde quedaron las pilas que traías, no? Pero la verdad es que lo pongo así porque dice que el amor, dice aquí, nunca deja de ser. No hablo de la hormona y no hablo de las mariposas que sientes aquí, hablo del amor, es una decisión. Entonces pongo pausa y ahora voy a la responsabilidad de papá. Dice Juan 5:19, Jesús está hablando a los fariseos y los discípulos están escuchando, y entonces Jesús les dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y Cristo vino al mundo a mostrarnos al Padre. Y el Padre, Él tenía una comunión permanente con su Padre y su Padre con Él. Pero este es un principio. Si nuestros hijos no nos ven buscar a Dios, y hablamos Judy y yo ayer que a veces decimos, Señor, necesitamos todavía más, que nuestros hijos aprendan a buscar a Dios en su lugar secreto, que nos vean a nosotros también hacer esto. De ir y entrar en un tiempo donde, ¿qué está haciendo tu papá? ¿Qué está haciendo tu mamá? Está en su momento con el Señor. A veces no nos damos el tiempo de hacer eso, de que Dios conquiste tu corazón como varón
y te llene de algo que ese día tú estás drenado, cansado, desgastado, enojado, tal vez ansioso, preocupado, pero ese punto donde Él puede llenarte no está siendo un testimonio. ¿Y sabes qué sucede? Y me pasa mucho a mí. Te paras súper temprano y empiezas a trabajar bien temprano porque quieres sacar todo en tus fuerzas, y no digo que no te esfuerces, pero al final de cuentas estamos tratando de suplir nuestra paz, de hacer actividades que creemos son necesarias en lugar de llenarnos de Él, y que Él nos dé la paz, y que Él nos dé la sabiduría, y que Él nos dé la guianza para trabajar, para gobernar nuestra casa, para administrar los recursos, para tomar decisiones. Y el hijo, tus hijos, van a facilitarse su relación con Dios en la medida en la que tú les enseñas con Dios por tu testimonio. Yo siempre he comentado cuando hablamos de, por ejemplo, ahora que tuvimos la noche de gratitud, decimos un testimonio de cómo Dios ha transformado una vida puede más que te aprendas el Salmo 23 al derecho y al revés. Que no está mal que te lo sepas, pero cuando tú ya vives el Salmo 23, sabes que el Señor es tu pastor y que nada te faltará, y lo estás viviendo, y cuando tú lo hablas y lo transmites, es la palabra viva en ti la que ven los demás, primero tus hijos, primero tu esposa. Entonces la palabra viviendo en nosotros produce un fruto que es un testimonio, y esta palabra viva se convierte en un punto de referencia para nuestros hijos. Algo muy importante, Colosenses 3:21 dice: tú como papá no exasperes a tus hijos para que no se desalienten. Porque a veces también es lo mismo de que no nos irritemos, no seamos ásperos con nuestras esposas, también con nuestros hijos. A veces los podemos exasperar por pedirles cosas que a lo mejor ellos todavía no saben cómo, no les hemos enseñado, no les hemos tenido paciencia, no les hemos explicado, tal vez cometieron un error, como un primer error de algo que ellos no conocen, y entonces en lugar de abrazarlos y decirles: hijo, mira, esto está mal, esto no puede ser así por esto, oye, ya te dije, parece que no entiendes, y cosas de esa naturaleza desalientan a nuestros hijos. Entonces, en todo esto que te estoy diciendo, como padre y como hijo, el amor es punto fundamental. Es fundamental. Y cuando tú y yo hablamos del Padre, cuando yo he orado y le digo: Señor, yo sé que soy un hombre con defectos de carácter, ¿verdad? Tal vez de forma de pensar de repente. Pero yo te pido, Señor, que tú me moldees, porque yo me quiero parecer más a ti. Yo necesito parecerme más a ti para que yo pueda tratar a mis hijos como tú me has tratado a mí. Yo te quiero decir esto: si Dios me tratara a mí como yo reacciono, o sea, de una manera normal, siendo yo como he sido, yo creo que tal vez yo no estaría aquí. O si Dios te tratara a ti por cómo eres, y no porque te ama y porque Él dio su vida por ti, tal vez tú no estarías aquí. Pero Dios es amor, y ese amor, cuando tú lo recibes, tú eres capaz entonces de empezar a dar ese amor. No podemos darle a nuestra esposa y a nuestros hijos un amor que nosotros no hemos aprendido a recibir. No podemos hacerlo. Déjame decirte algo que me llamó mucho la atención. Yo estaba leyendo Éxodo 4:24 al 26, y está Moisés en esta tarea titánica, en esta misión, voy a decirla, imposible, de liberar al pueblo de Israel y de ir a hablar con el faraón. Imagínate, Moisés estaba en esa situación, Dios le da esa responsabilidad, él va con el faraón, y el faraón aparte es terrible. Cuando él va y le dice cosas, y aparte el pueblo dice: este cuate, ¿qué le pasa? Se cree
mucho, y bueno, todo lo que tal vez redonda el entorno de Moisés. Él está bien metido en buscar obedecer a Dios, en sacar al pueblo de Egipto. Pero ¿qué crees? Había una situación en su casa, y lo menciona muy brevemente ahí en Éxodo 4, 24 al 26. Y después léelo, pero dice en esa parte de la escritura que Dios estaba por matar a Moisés en esa situación. Y yo decía, pero ¿cómo, Señor? Si le acabas de pedir que haga esto y esto, y dice que su esposa circuncidó a su hijo, porque Moisés no había hecho eso en su casa. O sea, Moisés estaba empeñado en hacer las cosas que Dios le había dicho, pero en su casa no estaba siendo el líder que la casa de Moisés necesitaba, ni el guía ni el sacerdote. Todo estaba fluyendo y parecía que él estaba, oye, es un siervazazo de Dios, pero en su casa no había obediencia, no estaba fluyendo. Yo que la esposa y el hijo estaban así. Entonces la esposa se le prende el foco y va a ir circuncida al niño, y dice, aquí está la circuncisión de mi hijo. Y recordemos, estábamos hablando de la circuncisión del corazón. Lo traigo a este punto. En ese momento esto era la circuncisión física, pero como hemos leído en Romanos, de nada sirve la circuncisión física si el corazón no está circuncidado. Y circuncidar el corazón es despojar tus anhelos de los deseos de la carne. Te quitas el exceso de carne que abraza tu corazón. Y eso es lo que tú le enseñas a tus hijos, lo que nosotros estamos tratando de enseñarles a Iván, a Diego, a Pablo, Judy y yo cuando estamos, es que no podemos vivir de lo que desea nuestra carne, de lo que reaccionan nuestros estímulos sensoriales. Claro que los usamos para movernos, para entender, pero el gobierno ya es un sacerdocio que viene de Dios, que gobierna la manera en la que pensamos y la que respondemos a estos estímulos. Y entonces enseñas a tus hijos a circuncidar su corazón desde niños, y a pensar y a pedirle al Señor, como orábamos el viernes, que escudriñe nuestro corazón y nos muestre lo que no pertenece a Él, para que arranquemos esa carnalidad de nuestros corazones. Y tus hijos y mis hijos empiezan a crecer viendo un testimonio que busca estas cosas, o un testimonio que es, pues mi papá va, trabaja, regresa, me da un beso, ya se durmió, ya cenamos, ya. O sea, las rutinas del mundo que son peligrosas. ¿Sí? Y yo cuando veía eso decía, bueno, Señor, pues Moisés dice que no había hombre más humilde sobre la tierra que Moisés. Si Dios escogió a Moisés, yo digo, Señor, Moisés era mucho mejor que yo por mucho. O sea, era un hombre que estaba preparadísimo, porque aparte la manera en la que él fue criado, ¿verdad? Y aparte cómo Dios lo llamó y lo que él podía subir a la presencia de Dios y todo lo que Dios le reveló. Imagínate que se pone en esta situación, y solamente lo traigo como una referencia porque es muy importante que tus afanes, oye, sirves en la iglesia, lo que sea, tu trabajo, tu casa es tu primera iglesia, tu esposa, tus hijos tienen que estar bien. Dice 1 Timoteo 3:5, dice, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder cuidar de la iglesia de Dios? Y está hablando de los obispos, ¿verdad? De los pastores. Pero déjame decirte, está hablando de cualquier hombre. Si tu casa no está bien, eventualmente las cosas que haces fuera de tu casa se reflejan. Estás trabajando, se nota cuando hay una situación, hay gente que vive para trabajar, y a mí me toca verlo. Yo tengo compañeros de trabajo y de pronto digo, bueno, ¿y este cuate a qué hora pues tiene tiempo familiar? No, resulta que no tienen tiempo familiar, y esa es una corriente que arrastra. Entonces,
ponemos estas dos perspectivas. El punto de partida es el amor, entender que Dios nos ha dado a nosotros un sacerdocio que debemos de ejercer, te voy a decir cómo, con temor y temblor. Es una gran responsabilidad el ser sacerdote de tu casa. Y tú y yo tenemos que estar conscientes que si tú y yo no tenemos esa decisión de traer a nuestra esposa y a nuestros hijos a conocer a Dios, no como una religión, no como una imposición de un tirano que dice, pues si no vas a la iglesia no va a haber nada, porque eso es fácil, ¿verdad? Si yo les digo a mis hijos, si no vas a la iglesia no hay, no sé, una cosa como tan fácil, no va a haber regalo de algo, pues los niños, pues voy a la iglesia, papá. Pero esto no es así. Cristo vino a conquistar nuestro corazón, a mostrarnos al Padre con amor. No lo hizo de ninguna otra forma más que con amor. Amor, amor, amor. Entonces, tenemos eso y yo tengo aquí, puse 4 funciones fundamentales del varón, ¿sí? En nuestra casa, en nuestra familia, lo primero que Dios te ha dado a ti es este sacerdocio, que es un liderazgo y es un gobierno. Pero es un gobierno que tú ejerces junto con tu esposa. No es un gobierno que es autoritario y que dice, yo soy el papá y así son las cosas y punto, ¿verdad? Porque a veces puede ser así. Me ha tocado ver y en mi historia de crecimiento, yo veía personas que tenían ese tipo de carácter y se convierte hasta en algo aspiracional. No, hombre, este es un señorón, porque nadie le dice nada, lo que él dice eso es, pero la realidad es que Dios nos dio una ayuda idónea para amarla, la tomó de la costilla para que la protejamos. Y yo, ahora que platicaba con mi hijo Diego, que está jugando fútbol americano, él tiene que agarrar el balón, porque les enseñan a que no les tumben el balón, y se lo tiene que poner aquí. No hay ningún otro lugar más seguro que el costado, y lo abraza y dice, cuida el balón, les dice el coach, cuídalo, que no te lo tiren. Y yo decía, oye, si el Señor tomó de la costilla a la mujer, pues es para que la cuidáramos, para que estuviera aquí con nosotros y avanzara con nosotros. El gobierno, primero que nada, del varón con su esposa, dice que es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero de nuevo, esto es como ayuda idónea. Somos un equipo, la mujer y el esposo somos un equipo y nos ponemos de acuerdo. Y sí, a mí me pasa, a mi esposa, al final ella dice, pues va a ser lo que digas, lo que diga tu papá, pero mi esposa me aconseja, me dice, me da sus puntos y también me dice cuando no está de acuerdo. Yo tengo que saber entender cuando algo no está. Y ¿sabes qué? Hay situaciones donde no estamos de acuerdo. Por ejemplo, las persianas de la casa, ¿verdad? Y entonces yo estoy hablando con un amigo de Monterrey que nos va a ayudar con eso. Y el día que hablamos con ellos, le digo, oye, pues van a ir persianas aquí, aquí y aquí también. Y Judy, mi amor, pues es que yo no quiero persianas ahí, a mí no me gustan ahí las persianas. Entonces, antier le confirmé y le digo, oye, fíjate que pues platiqué con mi esposa y como no nos pusimos de acuerdo con las persianas, no vamos a comprar persianas en esta zona. Le dije, ¿y sabes qué? Estamos bien contentos, le digo yo, y estamos bien contentos. Le dije, hay que aprender a ganar perdiendo. Me dice, tocayo, llevo 36 años ganando perdiendo. Le digo, muy bien, tocayo. Pero la verdad es que el Señor nos enseña a caminar juntos. Te pongo un ejemplo bien trivial y el viernes en los testimonios, cuando platicaban Gaby y Mauricio su testimonio, y cualquiera de nosotros, el testimonio era, oye, ¿podemos tener problema
con una discusión de por qué el sándwich no le pusiste este queso o por qué no sé, por qué las persianas las compraste así. Y se convierte en un problema y una discusión y una división. Sabes que tú y yo como varones tenemos que pelear por la unidad familiar. Si eso va a provocar una división, oye, si no es un tema crítico, ¿verdad? Como, no sé, la salud de tus hijos, algo que tal vez necesitas revisar con mayor atención. Si es algo trivial, pick your battles, ¿verdad? No te pelees por cosas que no valen la pena. Y lo mismo va para las esposas, pero hoy estamos hablando con los esposos, ¿verdad? Hay veces que tienes que dejar esas cosas, decir, que le dé, hombre, sin persianas. Ya después cuando necesite las persianas me dice que le pongamos las persianas. No, pero yo pienso que el Señor nos ha dado la capacidad de gobernar como un gobierno justo, como un gobierno que sabe que tiene una consejera, ¿verdad? El presidente de una nación pues no toma las decisiones él solo, ¿verdad? Necesita tener consejo, necesita tener sus cámaras y se aprueban las leyes y si no, ¿por qué? Porque es correcto que haya un consejo, pero en el matrimonio es el varón y la esposa. Y a los niños, a los hijos, pues hay que tenerlos en sujeción, dice Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y esto es no humillándolos, no haciéndolos sentir mal, ¿verdad? No atacándolos, diciéndoles que no saben, que ellos no entienden. A veces Judy y yo platicamos mucho de no ponerles etiquetas en nuestra manera de decir, o decir, tú siempre haces esto. No, más bien, oye, no hagas esto. Porque si dices siempre haces eso, ¿sabes qué? Siempre lo va a hacer. Tus palabras tienen poder sobre tus hijos. Gobierno, un gobierno que no es un gobierno tirano, es un gobierno que viene de Dios, es en equipo con tu esposa. Si tú eres papá solo por alguna razón, bueno, pues el Señor te está diciendo, tienes que traer a tus hijos, tienes que estar viendo por ellos y solamente Dios te da esa sabiduría, ¿verdad? Para hacerlo. El segundo punto es el proveedor, un trabajador, un hombre esforzado, un hombre que sabe ser un ejemplo de esfuerzo a sus hijos, ¿sí? En Génesis 3:19, cuando el hombre es echado fuera, bueno, Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que trabajar y con el sudor de tu rostro vas a comer el pan, ¿verdad? Esta va a ser tu vida, trabajar. Esto es parte de la caída. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia y su amor, nos permite tener un trabajo que recompensa, que nos guste, que podamos disfrutar. Pero hay que trabajar. Dice la Escritura, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? A menos que esté deshabilitado, tenga un problema. En la Escritura es clarísimo, pero no podemos pretender que nuestros hijos crezcan como merecedores, ¿verdad? Y lo mismo pasa con una sociedad, que si un gobierno está acostumbrando a la sociedad a darles el dinero sin que nadie se esfuerce, hoy todos los que nos dedicamos a la manufactura o al transporte o a cualquier tipo de actividad donde se requiere gente, pues estás compitiendo contra el desempleo el día de hoy, porque la gente no quiere trabajar y ese es algo de su mente y de su corazón. En lugar de decir, oye, me están ayudando, pero ¿sabes qué? Yo voy a trabajar porque yo tengo que producir. Esto viene en la identidad del varón. Y cuando los hijos no reciben esta instrucción en su casa y creen que solo es estirar la mano y recibir, cuando crecen piden lo mismo. Y ese es un grave error de los papás. Y vemos una sociedad que no sabe trabajar, que no sabe esforzarse, que no quiere esforzarse. Me toca ver muchachos que dicen, no, quedó mal, ya no lo hago hoy, mañana le sigo, cuando pueden resolver las cosas el mismo día. Y empezamos a ver el reflejo de una sociedad que no fue instruida en el esfuerzo,
en el valorar el trabajo que al final de cuentas Dios nos da. Dice la palabra en 1 Timoteo 5:8 a los varones: si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De nada te sirve venir a la iglesia, de nada me sirve venir a la iglesia si aquí en la iglesia estamos bien sirviendo, pero allá afuera no le echamos ganas, no nos esforzamos, no trabajamos, no somos ejemplo. Y que nuestros hijos vean: oye, mi papá trabaja, se esfuerza, le echa ganas y provee, y yo veo. Entonces es todo esto una figura que nuestros hijos están entendiendo y que reflejan, al final de cuentas, el Señor quiere reflejar a través de ti su carácter. La diferencia está en si tú y yo, varón, estamos dispuestos a tener un carácter de hijos de Dios. Proveedor. Proveer a tu esposa, proveer, y yo no tengo nada en contra de que las mujeres puedan trabajar también, al contrario, pero el varón no se deslinda de una responsabilidad, ¿verdad? Y mientras la mujer no pierde el enfoque de su rol también, de ser mamá y de darle maternidad a sus hijos, pues yo creo que no hay ningún problema, ¿sí? El tercer punto, protección y cobertura. Sabes que yo pienso que tú y yo tenemos que ejercitar el músculo de la ternura. Tenemos que ejercitar ese músculo, como que a veces estamos muy rígidos, muy toscos o muy indiferentes como esposos, como papás. Digo, hay papás que somos corazón de pollo tal vez, pero en otras cosas somos demasiado duros, demasiado cerrados. Esta situación es común porque creemos que si no somos duros perdemos la autoridad. Pero el amor de Cristo, el amor que Él nos vino a dar, lo hizo con un amor tan tierno, ¿verdad? Y de nuevo, cuando Dios hizo a la mujer del hombre, de carne de su carne, y de ahí vienen tus hijos, pues yo no creo que tú te vayas a lacerar una mano o una pierna, porque en la pierna, no sé, ¿no te ha pasado que te sientas y se duerme la pierna, va? Y tú estás, muévete, y la golpeas y la lastimas porque no se mueve. No, tú tratas a tu pierna, a tu cuerpo con muchísimo cuidado. Ahora que fuimos a pescar y que le ensartó la lanceta, la mantarraya a Isaías, oye, era un agujerito así aquí, que sí entró, pero cómo dolía. Era un dolorón, mira, nomás le hacía así. Y agarraba su mano y se la agarraba así. Yo decía, ay Señor, le está doliendo. Bueno, con un cuidado, cuidaba su cuerpo, su herida. Y cuando Dios hizo a la mujer y se la presenta a Adán, le dice: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a nuestra esposa? Como vaso más frágil, dice la Escritura. Como vaso más frágil. No, ya llevamos muchos años casados, que se aguante, ya sabe cómo soy. Como vaso más frágil. Y yo creo que eso se nos pasa, se nos olvida. Pero ahí está, yo no lo estoy inventando y me estoy predicando primero a mí mismo. Y siempre con mi esposa platicamos y siempre buscamos cómo mejorar, pero cuando Dios te está hablando, varón, así de directo, pues yo creo que nada más hay que oír y hay que obedecer y tener un detalle. Yo te invito a que cuando salgas de aquí tengas un buen detalle con tu esposa. A ver qué se te ocurre. A ver qué se te ocurre, algo bonito. Haz un detalle padre, sé tierno, ejercita el músculo de la ternura. ¿Cuántas veces la has abrazado y le has dado un beso y le digas: te ves guapísima, te amo, eres lo mejor que me ha pasado? ¿Cuántas veces le has dicho eso a tu esposa en los últimos, no sé, meses?
Yo creo que necesitamos ejercitar eso. Las palabras, mira, cuando tú y yo estamos quebrantados, yo en mis días difíciles, cuando he estado quebrantado en cuestiones del trabajo, cuestiones que busco al Señor y estoy ahí, el Espíritu Santo viene, el Padre, y me abraza. Y leo un salmo que me da un amor y una ternura y digo, Señor, ¿cómo amas a tu novia, la iglesia? ¿Cómo me amas a mí? ¿Cómo me amas? ¿Cómo me recuerdas cuánto me amas? Recuérdale a tu esposa cuánto la amas. Recuérdale a tus hijos cuánto los amas. Díselo, sé intencional en hacerlo. Dice, esto es una manera de proteger su corazón. Tal vez tú y yo estamos muy acostumbrados a ser el protector que dice, no, que nadie se meta con mi familia, ¿verdad? Que nadie se meta porque no se la van a acabar. Y nos jactamos mucho de eso. Pero proteger el corazón con una dosis diaria de amor y de ternura es más poderoso que un carácter recio y fuerte y arrebatado. A lo mejor un día vas a tener que usar ese carácter fuerte y recio y arrebatado en una situación de peligro. Yo les he dicho a mi esposa y a mis hijos, yo doy la vida por ustedes. Sí es cierto. Pero ¿de qué me sirve decirlo si en el día a día no los protejo con amor, con cuidado, con ternura? No los beso, no los abrazo, no se los recuerdo. ¿Me entienden esto? Como que nos hemos hecho un estereotipo de lo que es la protección. ¿Sí? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese es el punto. ¿Cómo proteges tu cuerpo? ¿Cómo cuidas cuando tú te lastimas? Y puse el ejemplo de lo de Isaías porque era una cosa y él ponía su mano sobre la mano lastimada y luego la llevaba a su pecho y la sujetaba y él estaba tratando de darle confort a esa parte que tanto le dolía. Y yo a veces me ha pasado que a lo mejor mi esposa necesita algo, está cansada, está triste. Ay, ya, no la hagas de tos, ¿no? Ay, tranquila, y a lo mejor no te das cuenta. Y a lo mejor no te das cuenta, pero necesitaba otro tipo de acercamiento de tu parte. O tus hijos igual, ¿verdad? Cuando tus hijos traen algo y se les cae. Ay, ya lo tiraste, qué bárbaro. Y les digo porque a mí me pasa. Oye, sí, pero resulta que se le cayó su Lego que llevaba armando toda la noche, toda la mañana. Qué bárbaro. Oye, hijito, déjame ayudarte. O sea, esos detalles, y estamos en el rush, ¿no? Ya, y es que ya nos vamos y esto y lo otro y perdemos las cosas importantes. Protejamos a nuestra familia con amor. El número 4, hacer justicia en casa. Sí, esto tiene que ver con dos cosas: recompensa y corrige. Las dos cosas. Cuando hemos dado, y después vamos a hablar de los hijos, pero cuando hemos hablado de ejercer paternidad y de ejercer gobierno en tu casa, tú tienes que tener 3 elementos: conexión con tus hijos, instrucción y disciplina. Si solamente hay conexión y pura instrucción, pero no hay disciplina, pues los hijos no entienden que existen límites, que son sanos y que hay que saber respetar y guardar. Si todo es disciplina e instrucción, pero no hay conexión, te conviertes en un verdadero tirano para tus hijos, para tu esposa, ¿verdad? Entonces no puede faltar estos 3 elementos de conectar, de instruir con la palabra y también de disciplinar. Si algo está mal, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Dice la Escritura que el padre que ama a su hijo, el padre que ama a su hijo, lo corrige.
No dice el padre que le cae gordo a su hijo lo corrige, no, el padre que ama a su hijo lo tiene que corregir. La otra vez yo estaba oyendo a un predicador que decía, el niño, ¿verdad? Cuando está chavito, cuando está chiquito, tiene que aprender a conocer el quebranto de la altivez, de la soberbia en su casa. Porque todos tenemos esa forma de a veces de pensar de, no, yo voy a hacer esto y no me importa. Los niños cuando están en desarrollo a veces sacan este tipo de actitudes. No me contestes, no, que no me digas eso, no me rezongues, ¿no? Obedéceme. Pero a veces los niños ya hacen lo que quieren. No, pues ay, otra vez, ay, bueno, está bien, no pasa nada, ahorita que alguien nos ayude a recoger aquí. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no hay una disciplina. Decir, oye, hijo, esto que hiciste no está bien, ¿verdad? Va a tener que haber un castigo, una consecuencia de algún tipo, ¿verdad? El Señor nos enseña a instruir a nuestros hijos, ¿sí? Y no podemos omitir esto. Ahora, hay niños con caracteres diferentes, hay niños que no requieren tanta disciplina porque son más dóciles, pero hay otros que no son dóciles y necesitan conocer esto en su casa. Yo he hablado con mis hijos, los varones, porque esos son medios tremenditos, y les digo, mire hijito, yo prefiero que hoy tú y yo tengamos esta charla aquí y que no sé, que no haya, no sé, un juego que tú querías como un castigo, ¿no? A que después cuando tú crezcas tengas que enfrentar a la autoridad porque tú no entendiste que existen límites definidos y que cuando es no, es no. Entonces yo prefiero que lo aprendas aquí en la casa. Ya sé que te va a doler, mi amor, pero mañana ya se acabó esto y vas a estar bien, no pasa nada, pero te vas a acordar que esto no está bien, que no lo puedes hacer. Porque si lo haces vas a hacer daño, porque lo haces te vas a hacer daño tú. Y entonces los niños lo entienden. La verdad es que últimamente yo veo que ellos están respondiendo mucho mejor. Y de nuevo, no es una violencia. Dice Santiago 3 que la sabiduría de Dios se ejerce en paz. Te lo voy a leer. Y esto es lo mismo con tu esposa, lo mismo, ¿sí? El ser justos, el ser ecuánimes. Dice Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, no malinterpretemos que cuando hay que corregir, oye, no, es que no lo corrijas porque no, hay que corregir. Eso no significa que no haya paz, pero después de que corriges tienes una charla, explicas, estás hablando y no lo haces en ira, no lo haces en una reacción arrebatada. Y mira, los que tenemos un carácter así medio arrebatadón, ahí es donde el Señor nos tiene que poner en orden, donde tú y yo tenemos que estar atentos y decirle, Señor, yo no puedo responder así porque tú no me has respondido a mí así. Tú me has amado, me has abrazado, me has cuidado y hasta aquí tú me has ayudado. Estoy aquí, gracias a Dios. Entonces este proceso de ejercer justicia es una responsabilidad que Dios te da. Igualmente, hicieron algo bien. Desde luego no te digo que los malacostumbres, ¿verdad? Porque luego queremos recompensar todo y luego dice, ¿qué onda, papá? ¿Qué onda? ¿Cuánto por recoger esto? ¿Cuánto? No, espérate, pues aquí todos participamos en la casa, pero estás haciendo una instrucción y impartes justicia, ¿sí? Entonces, estos son 4 puntos: gobierno, liderazgo, provisión, protección, cobertura y justicia. Esto lo ejerces en tu casa, no lo puedes dar tú de tu carne. Esto tiene que ser claro. Vamos a necesitar recibir del Padre, recibir esto para poder darlo y darlo constantemente y ejercitarlo, ¿verdad?
y poder al final de cuentas darle un testimonio a nuestros hijos, un buen testimonio de el carácter de Dios. No todos tienen esta bendición. El mundo está complicado, pero déjame decirte algo. Si tú y yo venimos de papás que no nos dieron esto, tenemos a Cristo para llegar al Padre. Esto nunca va a fallar. Pero mientras tú seas padre y seas un varón, tú tienes la responsabilidad de representar correctamente al Padre Celestial. Decir, Señor, yo quiero representarte. Dice, y me seréis testigos, ¿verdad? Me seréis testigos. Nos llamó de tinieblas a luz admirable para hacer testimonio. Primero en nuestra casa y después donde quiera que vayamos, donde quiera que te toque estar. Esto es el rol del varón. Es un rol amplio, es un rol retador, pero de nuevo, este rol no lo ejerces con tu estómago, con tus bíceps, con tus fuerzas naturales, lo ejerces con la unción del Espíritu de Dios que te ha dado un sacerdocio. Vuelvo al punto donde empecé, tú tienes un sacerdocio y tú tienes que saber que Dios te lo da y tú lo ejerces. Pero para poder el sacerdote ejercerlo tiene que estar en la presencia de Dios. En los testimonios que dimos el viernes, Artemio dio unas palabras muy sencillas, pero él dijo, no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Dice, en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Es decir, está el menú servido para todas las cosas que tú necesitas en la presencia de Dios. Nos tenemos que meter y vamos a poder salir y mostrar lo que Dios nos está dando a nuestros hijos. Si no estamos en la presencia de Dios, entonces se convierte en un buen intento, en un buen esfuerzo. Tal vez no va a perdurar, se va a quedar ahí y nuestros hijos van a decir, no, otra vez mi papá ya está en lo mismo, o tu esposa. Cuando tú y yo decimos, Señor, transfórmame. El poder transformador de la palabra es lo más importante que esta palabra que estamos escuchando hoy produce en nosotros. Es la transformación. Podemos sabernos la Biblia y leerla, pero si no produce en nosotros, se convirtió en letra. Es como leer un libro de historia. Ya, un libro de historia. Pero ¿sabes qué? Pídele al ayudador. Varón, este es mi cierre en el consejo. Pídele al ayudador que te ayude a desempeñar tu rol como el varón que Él espera de ti. El ayudador es el Espíritu Santo. Pídele unción, pídele revelación, pídele frescura. Si has perdido la autoridad, Señor, he perdido la autoridad, he sido un mal ejemplo para mis hijos, para mi esposa. Si está quemado todos los cartuchos que traías, ya te los quemaste. Pues dile, Señor, empieza una obra en mí, transfórmame desde el interior. Desde el interior. Pídeselo. Dame, Señor, la sabiduría, la gracia, dame el amor para abrazar a mi esposa, para ser sensible a sus necesidades, para abrazar a mis hijos, para gobernar mi casa con sabiduría. Y sabes que el Señor lo va a hacer. Pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay que pedirle y Él responde porque Él es fiel. ¿Ok? Yo quisiera orar para terminar. Pudiéramos hacer una enseñanza más extensa de esto, pero yo quise hacer un pequeño compendio de esto, ¿verdad? El rol de papá, el rol de esposo y estas 4 funciones fundamentales, entendiendo que se ejercen a través de un sacerdocio. Esto no es un tema biológico solamente. Biología es el resultado pues simplemente de lo que sucede en lo natural, pero nosotros tenemos influencia espiritual en nuestra casa, por eso somos sacerdotes. Entonces yo quisiera